Argumentos en contra y a favor, es difícil no intervenir en detalle sobre lo que dijo nuestro colega diputado de la Asamblea Nacional, que por cierto, nuestra compañera de Cuba decía que no debería haber injerencia en los asuntos internos de un país, pero su primera parte de intervención fue decir: acabamos de escuchar un diagnóstico real de lo que ocurre en Venezuela, con lo cual está claramente fijando posición sobre lo que ocurre en nuestra patria. Pero en todo caso creo que el tema de Venezuela es un tema de discusión continental, porque a pesar de que el diputado colega de Venezuela, que no es miembro de un partido ajeno al gobierno, sino que es parte de las fuerzas que apoyan al gobierno nacional, llegó a decir que en Venezuela estamos viviendo en paz, y resulta que en Venezuela todos los días asesinan a venezolanos producto de una política deliberada en la cual existen grupos paramilitares que, armados bajo el amparo de tener el carné del partido del gobierno, actúan libremente en barrios y en comunidades, que nos atacan permanentemente, y él ha sido testigo de eso cuando entramos a la Asamblea Nacional, que entramos en esa Asamblea Nacional porque la gente nos dio un voto y porque ese voto nos permitió defenderlos en pleno casco central, a pocos metros de donde está el poder ejecutivo en Venezuela. Resulta increíble, resulta insólito que nosotros tengamos que discutir en un escenario de este tipo, que está creado para defender la voluntad del pueblo expresado en los parlamentos de cada país, unos acuerdos que simplemente dicen reiterar su pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, emanada del voto popular en diciembre de 2015 y miembro de la Unión Interparlamentaria desde 1963. Si es que no están de acuerdo con respaldar un parlamento autónomo independiente, háganlo, vótenlo, y que se genere el precedente de que nosotros en este grupo solo apoyamos a los parlamentos que no son afines ideológicamente y no a los que son electos por el pueblo, que es en definitiva lo que tiene que ocurrir. Reafirmar su compromiso con la defensa de los parlamentos y los parlamentarios miembros del GRULAC y de los demás grupos geopolíticos de la Unión Parlamentaria. Si es que alguno no está de acuerdo con esto, pues debe decirlo públicamente. Y creo que es bueno, porque así vamos marcando cada quien en qué posición está. Si por encima de las reglas, si por encima de los derechos políticos de los ciudadanos, si por encima de la democracia están los gobiernos que son amigos, pues con mucha razón entenderemos que voten en contra. En tercer lugar, reafirmar su profunda convicción de que el principio de separación de poderes es un elemento vital para la democracia. Pero por Dios, alguien pudiera no estar de acuerdo con esto. Es que alguien pudiera de forma absolutamente vergonzosa decir que no está de acuerdo con la separación de poderes. Pero es que el diputado oficialista, el diputado de la corriente madurista, nos decía hace poco que la Asamblea Nacional Constituyente respeta los poderes, y resulta que la Asamblea Nacional Constituyente, que sí fue electa fraudulentamente, porque el mismo órgano que contaba los votos y que fue creado por el oficialismo como empresa privada, reconoció que habían más de 1,5 millones de votos inflados en ese proceso electoral en el que fueron solos, convocó a todos los poderes para que se subordinara a su poder, en una suerte de corte imperial. Pero no solamente eso, sino que él mismo reconoce, como decía mi compañero, que convocan elecciones. Pero es que el Tribunal Supremo de Justicia, queridos amigos, ha declinado competencias porque ellos están por debajo del poder de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero además, díganme ustedes si es comprensible o no que en Venezuela el presupuesto parlamentario, el presupuesto de la nación, no sea aprobado por el Parlamento, sencillamente porque a la Asamblea Nacional Constituyente le dio la gana de abrogarse esa autoridad, y son ellos quienes aprueban el presupuesto de la nación. ¿O es que ustedes no sabían que el financiamiento que el gobierno pretende de otros países es un financiamiento que no pasa por la Asamblea Nacional? ¿O es que a ustedes les parece lógico que en cualquier parte donde ustedes viven, siendo oposición o siendo mayoría, el gobierno les desconozca sus sueldos y su autonomía financiera como parlamento? ¿Alguien puede imaginar que eso ocurra? Que ustedes como parlamentarios puedan estar en una visita en un estado y que venga un comando de contrainteligencia militar y la policía política y asalte tu vehículo particular que forma parte de tu fuero
Claro, es muy fácil decirlo cuando tú no tienes ningún problema de seguridad. Y se lleva en tu carro, siendo el primer caso en la historia de Venezuela, donde un objeto es denunciado por terrorismo. Imagínense ustedes a lo que han llegado. O sea, mi vehículo particular es terrorista, no su dueño, que soy yo, que también me ha llamado terrorista. O que tú estés viendo un juego de fútbol en la casa con tus hijos y vengan encapuchados de contrainteligencia militar y tomen tu vivienda por fuera, apuntando hacia adentro. Y cuando tú sales a ver qué pasa, tus hijos te acompañan allí, corriendo el riesgo de lo que ahí pueda pasar. Y pongo este caso porque es mi caso particular, pero no es distinto a lo que le ha pasado a los demás parlamentarios. Es que pueden decir que eso debe ser discutido en una comisión de derechos humanos. ¿Y qué pasará si en los países de ustedes esto llega a pasar y algunos de ustedes dejan de ser mayoría y empiezan a ser minoría? Van a tener entonces que hacer silencio cuando el Estado gobernante quiere imponérseles a ustedes para desconocer la realidad de lo que ustedes representan como mayoría en un parlamento. Que no es una mayoría que nos regaló el señor Maduro, que no es una mayoría que nos regaló la constituyente, que es una mayoría que nos la ganamos con el pueblo venezolano y que nos dio las 2/3 partes, y lo primero que hizo el gobierno fue desconocer el resultado de esa elección cuando nos quitaron parlamentarios, cuando en Venezuela saben perfectamente que esos parlamentarios del Amazonas ganaron bien y ganaron como tiene que ser. Lo que es un drama, señores, es que nosotros tengamos que discutir cosas tan básicas como esta, y lo que deberíamos estar aquí aprobando es un acuerdo de solidaridad con el drama que están viviendo los venezolanos. Son millones de venezolanos que se han ido. El éxodo más grande que ha habido en la región. Ni siquiera en épocas de guerras civiles en Centroamérica ha habido una movilización de refugiados tan masiva como la que hay hoy en Venezuela. Y es que se van, ¿por qué? Porque están muy contentos con el gobierno, porque el gobierno es muy bueno y sigue ganando elecciones a pesar de que el 80% no lo quiere. Es que ustedes pueden creer que hay una elección libre cuando la gente se está yendo corriendo de Venezuela sin tener que comer y duerme en las plazas públicas muriéndose de hambre. Y ya han tenido que abrir refugios para los venezolanos. Y jóvenes de 30 años pierden la vida por no tener una pastilla de la tensión, como ocurrió hace pocos días con un venezolano. O niños son abandonados en la frontera de Colombia porque sus padres no tienen cómo alimentarlos. Ese drama no es un invento imperialista. Señores, ese drama no tiene que ver con las sanciones, que son personales y por las que tienen que responder funcionarios que han sido atacados por corrupción o por violación de derechos humanos. La mayor sanción que tiene el pueblo venezolano tiene nombre y apellido. Es el gobierno de Nicolás Maduro, que somete al pueblo al hambre, a la miseria y a la destrucción. Porque lo que no puede ser, Yaúl, es que es preferible mantenerse en el poder aunque la gente esté muriendo de hambre. Y esto que estoy diciendo no corresponde en nada al documento que estoy trayendo, pero desgarra cuando el pueblo, y un pueblo como Venezuela, que siempre se sintió orgulloso de ser un país abierto, donde recibíamos gente de todas partes del mundo, el primer país en asilos que había existido en América Latina, hoy tenga que tener el drama de ver cómo se nos cierran fronteras en muchas partes porque estamos empezando a ser un problema social. Decía 1 millón en Colombia, 4% en Panamá, más de 200.000 en Chile, miles de miles en Estados Unidos, en México, en Ecuador y en cualquiera de los países donde están ustedes, Argentina, y pare de contar. Ahora yo me pregunto, ¿por qué esa solidaridad que han tenido los argentinos, los ecuatorianos, los panameños, los mexicanos? ¿Por qué yo no veo tantos venezolanos yendo a Cuba, donde posiblemente pudieran atenderlos con el cariño de ser compañeros ideológicos? ¿Por qué la gente no se va a Cuba si en Cuba pueden tener una vida mejor? ¿Por qué prefieren irse a países democráticos y libres? Porque ahí sí tienen oportunidad de trabajar y de progresar. No, señores, lo que nosotros estamos pidiendo hoy no es que fijen posición con la oposición venezolana, es que fijen posición con las instituciones democráticas, con un parlamento que fue electo por el pueblo, con un parlamento en el cual nosotros queremos poder ejercer los derechos que ustedes libremente ejercen y que nunca nadie sea perseguido por pensar distinto. Ese es nuestro derecho y ese es el deber que tiene un grupo como este, de defender la democracia en la región, de defender la separación de poderes, sobre todo con un documento que fue modificado y que en sus partes propositivas son tan simples que el solo hecho de decir no estamos de acuerdo genera un impacto tal que demuestra claramente que por encima de la libertad, de la dignidad de los pueblos y de la democracia están nuestros intereses particulares e ideológicos. Muchas gracias.